Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a la actividad de neumonitis post-COVID, de las guías a la vida real. Saludamos a todos, les damos la bienvenida. Les cuento que estamos acá en la oficina de ECO con el profesor José Pedro Arcos y con la profesora Mónica Kierzenbaum, a quien les doy la palabra ahora para que continúe la presentación de los demás invitados y además de todos quienes nos están acompañando en el día de hoy. Somos unas cuantas personas para una actividad de un tema súper actual y muy importante, así que le doy la palabra a Mónica. Hola, buenos días. Tengo el placer de saludarlos en esta actividad. Disculpar que el profesor Pablo Curvelo, por temas personales, no está para poder dirigir la actividad y me pidió que me hiciera cargo junto con el profesor Arcos para llevarla adelante, pero por suerte contamos con el apoyo de toda la gente que preparamos esta actividad y nos parecía muy importante también llegar a un público bien amplio de especialidades que estamos viendo, que están conectados, las internistas de distintos centros de salud de Montevideo y del interior. Agradecemos que dispongan de su tiempo para compartirlo con nosotros, que comparten también con nosotros las dificultades en el manejo de estos pacientes, la doctora Cristina Rey, la doctora Andrea San Martín, la doctora Silvia Arias. También vemos que están conectados neumólogos de distintas partes del país, de Maldonado, la doctora González, de Canelones, la doctora Viñoli, y mucha más gente que seguramente se irá uniendo, los equipos de neumología del Hospital Maciel y del Hospital de Clínicas. Y queremos agradecer también la presencia del profesor Henry Cohen, que nos cedió este espacio tan valioso para difundir nuestras actividades académicas y asistenciales. Buen día a todos, buen día a los 90 colegas que están participando hoy en la clínica. Para ECO es muy importante realizar esta clínica que fue sugerida por los profesores y amigos Arcos y Curvelo. El tema de todo lo que sucede post-COVID está y estará por mucho tiempo en el orden del día, lamentablemente, y la neumonitis es uno de los que ya se van conociendo mejor y por eso seguramente tanta gente ha hecho un espacio de sus difíciles agendas para acompañarnos esta mañana en esta discusión que vamos a tener. Les agradezco entonces enormemente al profesor Arcos, al profesor Curvelo, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, también a Mónica Kierzenbaum, que está co-coordinando esta actividad, y a las estimadas colegas que van a participar en la discusión, Ana Musetti y Lucía Fernández, así como a todo el equipo de ECO, que siempre está tratando de hacer todo lo mejor para el éxito de estas actividades. Y Mónica, solamente te quiero decir que ECO no les presta nada a nadie, ECO es de todos, ECO es exactamente eso, poder compartir esta herramienta para beneficio de la comunidad médica y para beneficio de nuestra población. Así que cada vez que sean temas interesantes como estos, que indudablemente apenas yo lo planteé al equipo nuestro, resultó sumamente atractivo y ahora ya hemos llegado a 100 personas conectadas, lo cual ya habla del acierto. Seguramente vamos a estar viviendo 1 hora y media prácticamente de una excelente conversación sobre el tema y bueno, muchas gracias y adelante. Bien, vamos a pasar entonces ahora a hacer una breve introducción del tema antes de pasar a ver los casos clínicos que serán presentados y luego de los mismos vamos a hacer preguntas y esperar las preguntas de la audiencia que pediremos a nuestros coordinadores e invitados que las contesten y luego vamos a pasar a las exposiciones de las invitadas. Entonces podemos empezar con la primera presentación. Como decíamos, el tema que nos convoca es el tema de neumonitis post-COVID y la necesidad de pasar de lo poco que hemos encontrado en las guías
a la vida real, que ahí sí se nos solicita en forma importante que contemos con herramientas para poder manejarnos, para poder definir cuando estamos frente a un paciente que está teniendo una neumonitis post-COVID, y en base a esto es que nos encontramos con algunas definiciones que nos fueron necesarias. Esta gráfica que todos nos hemos familiarizado, en la que nos muestra que el COVID agudo es aquella etapa en la cual, desde el inicio de los síntomas hasta la resolución de la etapa aguda, en la cual fundamentalmente se considera la fase infectológica y que iría, según la definición de NICE, hasta las 4 semanas. Si bien sabemos que algunos de estos plazos son arbitrarios, es necesario fijarlos para poder tomar decisiones con respecto al paciente. Terminada esta primera etapa infecciosa, pasamos a una segunda etapa que va entre las 4 y 12 semanas, en las cuales podríamos plantear que se trata de una fase subaguda, en la cual, si bien la mayoría de los pacientes podrían resolver sus síntomas, existe un porcentaje que no es despreciable, que según consta en los censos del Reino Unido, 1 de cada 5 pacientes en las primeras 5 semanas se va a presentar sintomático y 1 de cada 10, un 10% luego de las 10 semanas. ¿Cuáles son estos síntomas en los cuales el paciente persiste o que a veces, después de haberlos tenido, los vuelve a instalar? Son fundamentalmente la fatiga, la debilidad muscular, y los que nos convocan a los neumólogos y que convocan esta charla es fundamentalmente la disnea, la tos y los requerimientos persistentes de oxígeno. Sin olvidar que hay un componente muy importante, fluctuante, pero que puede deteriorar mucho la calidad de vida de los pacientes, que son los trastornos mentales asociados, como la ansiedad, la depresión. Y entonces, si recorremos los distintos estudios en los cuales se evalúa el porcentaje de pacientes que persisten con síntomas, nos encontramos que porcentajes muy altos, que pueden llegar a un 70% de los pacientes luego del COVID, luego de la fase aguda, persisten con fatiga, y un porcentaje que puede llegar entre un 40 y un 60% que persisten con disnea. Y esto en sí mismo ya nos plantea un problema de diagnósticos diferenciales muy importantes y que trataremos de contestar a lo largo de la presentación, y es ¿cómo hacemos para diferenciar fatiga de disnea? Y esto es así de importante porque, como decíamos, la serie más larga en cuanto a seguimiento de los pacientes que fue reportada de esta serie de Wuhan, en las cuales se siguieron 1.733 pacientes que estuvieron hospitalizados por COVID, vemos, como decíamos, que persisten con debilidad muscular, con disnea y un número no menos importante de ansiedad y depresión. Y uno se puede plantear, tenemos muchos estudios que manejan la persistencia de los síntomas luego de COVID en aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados, lo cual también implica en sí mismo que son aquellos pacientes que tuvieron un COVID en fase aguda de mayor severidad, y aquí vemos en que los síntomas post-COVID son síntomas de aquellos que podemos considerar de forma más, que pueden ser de moderados a severos, es decir, aquellos que requieren que hagamos un diagnóstico correcto en la fase de post-COVID para poder tratar de ofrecerles un tratamiento que permita revertir los mismos. Esto que está demostrado en estos estudios de pacientes hospitalizados también se ha encontrado en aquellos pacientes que no estuvieron hospitalizados en la fase aguda de COVID. Esto es muy importante porque el algoritmo que usamos para manejar a los pacientes en cuanto a la fase aguda, en qué nivel de cuidado requiere el paciente, y podemos considerar que algunos pacientes se manejan en domicilio como si fueran pacientes leves, eso no nos va a asegurar que estos pacientes en la fase post-COVID continúen teniendo una enfermedad leve, sino que pueden tener complicaciones neurológicas, neurocognitivas e incluso respiratorias y cardiovasculares que pueden ser incluso más severas que la enfermedad en la fase aguda. Si vamos a la demostración de estos síntomas a nivel de qué alteraciones podemos encontrar a nivel de la función respiratoria, nos podemos encontrar en esa misma serie de Wuhan que un 30-56% de los pacientes persisten a los 6 meses
con alteraciones en la difusión de monóxido de carbono, lo cual nos habla de alteraciones en la transferencia gaseosa, y en las pruebas de marcha, como el test de marcha de 6 minutos, en los cuales no solo tienen la distancia recorrida disminuida, sino que pueden tener distintos grados de saturación. Lo mismo nos pasa en el seguimiento radiológico e imagenológico de estos pacientes. Fundamentalmente en el seguimiento tomográfico nos encontramos que si vemos en 2 visitas seriadas en el seguimiento evolutivo de los pacientes post-COVID, nos encontramos que hay alteraciones a los 60 días en un 77% de los pacientes y a los 100 días cerca de un 63%. ¿Y cuáles son esas alteraciones imagenológicas y tomográficas? Fundamentalmente la persistencia de las opacidades de vidrio ilustrado que ya habíamos encontrado en la fase aguda, la existencia de reticulaciones que podían estar o no en la fase aguda, pero vemos sí que disminuyen las consolidaciones y las dilataciones bronquiales. Esto nos va a dar pie a algunos comentarios que vamos a hacer posteriormente en cuanto a cuánto de las alteraciones de fase aguda constituyen verdaderamente alteraciones pasajeras, reversibles, o algunas que pueden ir a constituir alteraciones irreversibles con compromiso en la función pulmonar definitiva de los pacientes. Entonces así se nos abre un abanico de alteraciones en las cuales vamos encontrando que existen distintas patogenias que expliquen las manifestaciones anatomopatológicas e histológicas y la traducción clínica de las mismas. Es así que sabemos, y esto está bien demostrado en la fase aguda, que existe un daño viral directo en el epitelio pulmonar, que a nivel del huésped se genera una respuesta inflamatoria que a veces puede ser muy exuberante, constituyendo una verdadera tormenta inflamatoria de citoquinas, que también los pacientes que son sometidos a ARM pueden tener lesiones pulmonares vinculadas al ARM y fundamentalmente a la patogenia que necesitó el uso de ARM, que es el distrés respiratorio agudo del adulto, que algunos pacientes en la fase aguda tuvieron sobreinfección bacteriano-micótica o tromboembolismo pulmonar, que sabemos que es otra de las agresiones que condiciona el virus, generando lesión endotelial y microtrombosis, además de las comorbilidades que puede presentar el paciente. Entonces, ¿cuáles son los patrones anatomopatológicos que se encontraron con más frecuencia en los pacientes que fallecieron por COVID y fueron sometidos a necropsia? Indudablemente el daño alveolar difuso como vía final común de la agresión pulmonar y manifestación a nivel histopatológico del distrés del adulto. Dos entidades que los neumólogos conocemos, que es la neumonía organizada y lo que se llama AFOP, que es la neumonía organizada con fibrinosis aguda, además de las lesiones endoteliales y de microtrombosis. ¿Qué puede condicionar esto de la clínica? Por supuesto, la neumonía aguda del COVID, con ese plazo aleatorio que usamos, pero que consideramos como las primeras 4 semanas de la enfermedad, que puede tener una resolución lenta de acuerdo al patrón patogénico que se va a traducir por características clínicas, funcionales y tomográficas, como una neumonía de resolución lenta que puede ir de las 6 a las 8 semanas. Luego de las 12 semanas tenemos, o entre las 6 y las 12 semanas, la neumonitis post-COVID, y pasado todo ese plazo, aquellas lesiones irreversibles pueden sugerirnos la instalación de una fibrosis pulmonar, sabiendo que esto ocurre en menos del 5% de los pacientes, y como vamos a ver, sabiendo que aún no podemos asegurar esta palabra que usamos como sinónimo de irreversibilidad en la patología respiratoria, verdaderamente a lo largo del tiempo, ya vimos que no tenemos estudios a más de 6 meses, tenemos que ver qué pasa en el futuro. Lo que sí estamos seguros es de algunos aspectos que nos sitúan en la situación en la que están nosotros y nuestros pacientes. Nos encontramos que es necesario diferenciar, por tanto, el alta infectológica, que sí tiene sus plazos bien establecidos,
de lo que es la recuperación del paciente. Que en esto estamos juntos los médicos que han asistido a los pacientes en atención primaria, a los pacientes que fueron catalogados como COVID verde, a los médicos internistas que han asistido a los pacientes que han ingresado a las áreas de cuidados moderados, a los intensivistas que han tenido a los pacientes en la UCI, que a su vez interactúan entre sí porque muchos pacientes han pasado por estos 3 niveles de asistencia y la necesidad de contar con la participación de los especialistas también en estos 3 niveles de asistencia, pero de una manera escalonada que nos permita hacer un uso racional de los recursos sanitarios, disponer de la accesibilidad a los mismos para todos los pacientes y más que nunca nos desafía a la necesidad de la interdisciplinariedad. Ubicados en este triángulo de requisitos y de situaciones, es que vamos a organizar la agenda del día de hoy en la presentación de casos clínicos de la vida real que hemos compartido con distintos colegas. Luego vamos a tener una exposición de la doctora Musetti acerca de la evaluación clínica y funcional, y luego pasaremos a una evaluación imagenológica y de abordaje terapéutico. Presentando a los expositores, la doctora Lucía Fernández, que es profesora adjunta de la Cátedra de Neumología, es la que nos va a presentar a los casos clínicos, la doctora Musetti, profesora agregada de Neumología, encargada del Laboratorio de Función Respiratoria del Hospital de Clínicas, y quien les habla somos quienes vamos a llevar adelante esta parte de la agenda, y al final el profesor Arcos va a hacer una síntesis de la actividad y nos va a hacer valiosos aportes y consideraciones al respecto de lo presentado. Entonces empezamos con la doctora Lucía Fernández, que nos va a compartir los casos clínicos. Buen día. Bueno, vamos a presentar 3 casos clínicos, que la idea es representar un poco las distintas formas de presentación de esta segunda etapa de la enfermedad que estamos viendo, y también representarla en distintos grados de severidad de pacientes con distintos grados de severidad de la etapa aguda. Vamos a presentar cada caso, y al terminar cada caso va a haber una instancia de preguntas que va a dirigir la doctora Kiers. Entonces, el primer caso clínico se trata de una mujer de 67 años, que como antecedentes personales era hipertensa, fumadora, pero sin historia respiratoria previa, y no estaba inmunizada. Estos pacientes ninguno estaba inmunizado para SARS-CoV porque son previos a la vacunación. En cuanto a la clínica, tenía fatibilidad muscular, la clínica de COVID agudo, astenia, anosmia, ageusia y tos seca. Consulta al día 7 de la enfermedad, en el cual el único examen que se realiza es un hisopado nasofaringeo con un PCR que fue positivo para SARS-CoV, sin hacerse otros estudios. Y se interpreta como que es un COVID leve y se da de alta a domicilio con seguimiento únicamente telefónico, y al día 14, la fecha de inicio de síntomas, se otorga el alta infectológica. En la evolución, tomamos contacto con la paciente la semana 4, que la paciente consulta por persistencia de la fatibilidad muscular, tos persistente, y agrega una disnea de grado 2 del BMR-C que no había notado previamente en la etapa 1. Al examen físico en emergencia, consulta en emergencia, estaba polimneica, tenía crepitantes bivasales y saturaba ventilando al aire 92%. En ese momento planteamos que, bueno, si bien sabemos que esta enfermedad tiene una recuperación lenta, claramente algo se había instalado en la evolución, algo estaba deteniendo la evolución natural de la enfermedad, y nos preguntábamos qué era que estaba obstaculizando la evolución natural de la enfermedad. Entonces, cuando sucede esto, nos planteamos si el problema es respiratorio o si es extrarrespiratorio. Claramente la paciente parecía que la complicación era respiratoria por el examen físico y la saturación que encontramos y los síntomas de la paciente. Y ahí entre los síntomas, las causas respiratorias, nos planteamos si es una sobreinfección bacteriana o micótica, si bien en estos pacientes es poco probable la sobreinfección cuando son de manejo ambulatorio, el tromboembolismo pulmonar, sabiendo que la hipercompatibilidad en estos pacientes es un problema incluso en la etapa posaguda, o si nos encontrábamos frente a una neumonitis post-COVID. Como causas extrarrespiratorias, también siempre nos planteamos que como dijo bien la doctora Kiersema, muchas veces es un problema diferenciar la disnea de la fatibilidad muscular persistente, relaciones respiratorias y desaturaba también, ¿no? El otro problema es que a veces algunos pacientes tienen edema pulmonar, también como causa de la insuficiencia respiratoria, ya sea por daño miocárdico por el COVID, por descompensación de patologías previas, pero no era el caso de esta paciente.
De la paraclínica de laboratorio destacamos que tenía una simetría arterial que confirmaba una insuficiencia respiratoria tipo 1 severa, y los parámetros inflamatorios que controlamos habitualmente en estos pacientes, si bien no tenemos unos basales de ella al momento de la consulta, estaban prácticamente normales, pero persistía con unos dedímeros elevados, si bien no teníamos un control previo. Es una radiografía de tórax, claramente patológica, con un patrón reticular y de consolidación a franco predominio periférico y con afección de los tercios inferiores de los campos pulmonares. Y se decidió hacer una tomografía de tórax de alta resolución con angiografía porque, si bien parecía que la causa era neumonitis post-COVID, quedaba duda porque tenía unos dedímeros que persistían elevados y queríamos descartar que no asociara además otra de las complicaciones como el tromboembolismo pulmonar. La angiografía descartó tromboembolismo pulmonar, pero la tomografía de tórax de alta resolución en el parénquima pulmonar se muestra que es claramente patológico, con áreas de vidrio ilustrado, en las cuales en algunos sectores se superpone engrosamiento de los septos e intralobulares, constituyendo un patrón de crazy paving, y sectores de consolidación periférica, bilaterales y periféricas, con algunos sectores que constituyen bandas subpleurales, lo cual evoca un patrón típico de la neumonía organizada, que se veía también en la neumonía organizada. Entonces, bueno, dijimos que las causas de mala evolución planteamos que eran respiratorias, descartamos el tromboembolismo pulmonar como otra de las complicaciones. También la sobreinfección, si bien no tenía clínica de sobreinfección bacteriana porque no tiene la evolución en 2 tiempos, como estábamos en un medio hospitalario, de todos modos se decidió hacer un lavado bronquialveolar y se descartara la presencia de bacterias y de hongos, y planteamos que entonces la causa de la mala evolución era que se encontraba con una neumonitis post-COVID. Entonces ahí nos planteamos, bueno, hay que hacer tratamiento o no hay que hacer tratamiento, y siempre lo que hacemos es poner en la balanza los riesgos y los beneficios de un tratamiento corticoideo, que es lo que se plantea en estos pacientes, y planteamos que, bueno, que dado que tenía el daño estructural parenquimatoso que se veía en las tomografías, la insuficiencia respiratoria que tenía la paciente, definimos que sí se beneficiaba del tratamiento corticoideo. La paciente ingresa a sala requiriendo máscara de flujo libre, sildenafil-prednisona, 0,5 mg/kg días, con las profilaxis que asociamos en estos casos. En cuanto a la evolución de la paciente, clínicamente la paciente en sala requiere pocos días de internación y evoluciona bien, disminuye el grado de disnea, disminuye los requerimientos de oxígeno y se va de alta con calma nasal a 2 litros al minuto, saturando bien. Se hace un control telefónico, un seguimiento telefónico a las 2 semanas del inicio de la prednisona, y la paciente pasó a tener una disnea grado 1, puede retomar las actividades de la vida diaria, que es otra de las cosas que cuantificamos, un poco de cómo se reintegran las actividades habituales, y ella consigue un saturómetro al alta y saturaba 97% ventilando al aire. Con lo cual se empieza el descenso de prednisona a 30, que habíamos arrancado a 40 miligramos día, se desciende a 30 miligramos día. Quizás un siguiente control a las 12 semanas, llevaba 8 semanas de prednisona en ese momento, la paciente no tenía disnea, pudo retomar las actividades laborales y se encontraba en ese momento con 5 miligramos día de prednisona. A las 12 semanas se repite la tomografía de alta resolución, en la cual se ve una franca resolución de las imágenes que tenía previamente, si bien persisten algunos sectores de vidrio ilustrado, pero que son mínimos. Acá comparamos, para recordar la tomografía previa y la de las 12 semanas, mediando 8 semanas de tratamiento corticoideo, y vimos la franca mejoría. Y en cuanto a la evolución funcional, si bien no tenemos un funcional previo, se hizo un funcional respiratorio a las 12 semanas, o sea, 8 semanas de prednisona, y destacamos que la CBF persistía disminuida, y la DLCO también tiene un descenso leve de la DLCO, sin otras alteraciones. Bueno, y pasamos a la doctora Kiersman con las preguntas de este caso. Vimos un caso en el cual la paciente, inicialmente catalogada como un COVID leve, que de los elementos clínicos que destacó la doctora, en la primera etapa la paciente presentaba tos como único elemento que nos podía hacer sospechar el compromiso pulmonar, pero el alta infectológica se dio, y la duda que nos queda y que queríamos compartir con la audiencia es que seguramente muchos de ustedes han estado en la situación de otorgar el alta a estos pacientes, y la pregunta que nos hacemos es, dada el alta infectológica, ¿podemos decir que esta paciente está dada de alta? O preguntarnos qué consideraciones debemos tener a la hora de dar de alta a estos pacientes. Es decir, ¿cómo los seguimos? Queríamos saber si dentro de la audiencia hay alguien que quiere hacer algún comentario, el cual es bienvenido.
Sabemos que no es fácil romper el hielo en estas discusiones multitudinarias, pero bueno, hagamos que estamos todos juntos y también podemos recibir las preguntas a través del chat. Le vamos a pedir, mientras van pensando, a la doctora Musetti que nos comente qué parámetros clínicos usamos o usaríamos a la hora de definir el seguimiento en estos pacientes. Les dejo acá, chicos. Gracias. Bueno, buenas a todos. Un gusto estar acá con ustedes aprendiendo de este tema que creo que el mundo sabe lo mismo que todos. Nos ha unificado dado que los tiempos han sido los mismos para todos. En esta paciente en particular me interesaría destacar algunas cosas. Primero, que es una señora de 67 años, hipertensa y fumadora, y cuando uno ve a esta paciente, obviamente que el seguimiento va a ser telefónico, pero acordarnos que no va a ser a las 14 días para darle el alta, sino que ya nos hace pensar que quizás tenga algo en la cual hay que llamar e insistir. Los pacientes con COVID se sienten mal, están con mucho decaimiento, astenia, sensación febril, se quedan quietos, no se mueven. Si bien a veces no se puede conseguir un oxímetro, hay pacientes que la mayoría actualmente, incluso del ámbito hospitalario, cuentan con ellos. Es importante preguntar, en el caso de que cuente con oxímetro, la saturación en reposo y también cuando se levantan al baño, cuando hacen alguna actividad dentro de su domicilio. La disnea hay que interrogarla, eso es una de las cosas. Hay que buscarla, además de la fatiga, la disnea, y como decía Mónica, el alta de estos pacientes no es el alta epidemiológica, es el alta de su enfermedad, o sea que tendrían que estar libres de síntomas para decirle a un paciente que está de alta, y eso cuesta bastante identificar a veces. Entonces, en esta paciente que tenía factores de riesgo de edad, de hipertensión, de tabaquismo, creo que son de esos pacientes en los cuales no podemos dejar solos y tenemos que hacer un seguimiento telefónico, está bien, hasta que surja algún dato, como puede ser en los pacientes que tienen oxímetros, la presencia de saturación. Entonces, la paciente cursó en domicilio y saber que cuando fue catalogada como verde, probablemente puede haber sido un verde, y a veces los síntomas aparecen posteriormente a que se da de alta epidemiológica, lo cual no quiere decir que esté de alta en la enfermedad. Con respecto a la evaluación que se hizo, una vez que llega al hospital, destacar que la paciente contaba con insuficiencia respiratoria, y ahí sí está bien no hacer espirometría al ingreso del hospital. No se pretende que en las primeras 6 semanas del curso del COVID se realicen estudios funcionales, pero sí investigar la presencia de desaturación. Esta paciente podría haber saturado en reposo 96, si nos quedamos tranquilos. No nos quedamos tranquilos, hay que pesquisar y buscar, y esto lo vamos a insistir en todas las charlas, que la desaturación y la insuficiencia respiratoria se tiene que poner de manifiesto hacer algún test de ejercicio, como puede ser, como vamos a detallar posteriormente, el test de la silla o sit-to-stand, que es levantarse y sentarse de una silla durante 1 minuto. Después lo vamos a describir mejor, pero la hipoxemia hay que buscarla. La hipoxemia no aparece a veces en el reposo, no se hace evidente, pero está. Con respecto a esas consideraciones clínicas, era lo que me interesaba. No sé, Mónica, si querés profundizar en algún tema, o alguien más del público, ya que rompí el hielo. Muchas gracias, Anita. Tenemos interesantísimas preguntas del público que voy a algunas contestar yo, pero por supuesto que después vamos a dar la palabra. Una de las preguntas que nos comentan y que quiero aclarar ya rápidamente es, en este paciente que mostraba la doctora Fernández, decía que se le había puesto calcio y vitamina D porque se le había hecho tratamiento con corticoides, que en este caso, luego vamos a ver de la neumonitis post-COVID, como mostró ella, los corticoides se van a mantener por un plazo prolongado, que es de 2 a 3 meses, como una profilaxis. No estamos haciendo la indicación del calcio y vitamina D, no es parte del tratamiento de la neumonía aguda por COVID. Quiero aclararlo
fundamentalmente. Después, otro aspecto importante que vale la pena aclarar y que muchos médicos nos están comentando, que tienen muchos pacientes con tomografías similares a la de este paciente, y sí es necesario ponerle antibióticos a todos, e incluso qué antibióticos se le harían y en qué condiciones. Bueno, vale la pena aclarar un aspecto bien importante. Este caso, que fue uno de los primeros que tuvimos, nos regíamos por la necesidad de nuestra costumbre de descartar la sobreinfección bacteriana o la coinfección bacteriana. Lo que sabemos al día de hoy es bien importante, que esto es una neumonitis post-COVID. Acá el elemento inflamatorio no es de causa infecciosa, sino es post-infecciosa. Ya está de alta infectológica de COVID, y esta evolución inflamatoria no depende de una sobreinfección bacteriana. Ustedes dirán, lo mismo que nos lleva a la duda a nosotros, es cómo poder diferenciarlas y si tenemos herramientas adecuadas para diferenciarlo. Lo que sí sabemos es que estos pacientes, en realidad, es muy baja la chance de que ese paciente que está en domicilio tenga una sobreinfección bacteriana. Es diferente a los pacientes en otro nivel de cuidado, pero saber que es menos del 5% lo que se describe. Por lo tanto, como dijo la doctora, nosotros en el hospital, en nuestro ámbito, y haciendo nuestra primera experiencia con los pacientes con neumonitis por COVID, post-COVID, decidimos hacerle la fibro con lavado porque lo teníamos disponible. No es necesario realizarlo en todos los pacientes, y si uno sí hace con cuidado el algoritmo diagnóstico y llega a que la evolución clínica, radiológica y evolutiva es de una neumonitis por COVID, puede decidir ir individualizando caso a caso, realizar el tratamiento con corticoides. Hay una pregunta muy interesante que hizo la doctora María Ibias, que refiere a la neumonitis post-COVID en el ámbito de CTI, y le decimos a la doctora que tenemos un caso clínico que lo presenta, por eso si después persisten dudas, lo contestamos a propósito del otro caso. Y con respecto a la duración del tratamiento con corticoides, también en la presentación mía yo voy a hacer alusión a cómo manejamos el uso de corticoides en la neumonitis post-COVID. Creo que hicimos un repaso de las preguntas y el doctor Arcos quiere hacer algún comentario. Yo tengo una pregunta, porque una enseñanza clara que me deja esta paciente es que imagen no es igual a fibrosis. Esas imágenes tomográficas que pueden sugerir cambios irreversibles no fueron así. Desaparecieron en su mayoría en poco tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas tomografías? Yes. Creo que hay el aspecto fundamental y que introduce uno de los temas centrales de la neumonitis post-COVID es la necesidad de acuñar un nuevo término que son alteraciones fibrotic-like. Tenemos que usar el término en inglés porque es el que encontramos en la literatura, que parecen fibrosis. Entonces, lo que encontramos también, y que yo voy a mostrar en la presentación, es que las distintas series, por supuesto que no pueden aconsejar nunca cuántas tomografías, porque es muy variable la disponibilidad. Lo que nosotros sí sabemos es que necesitamos dar tiempo a las dos cosas. A los cambios que se procesan naturalmente en la evolución, que lo vamos a ver en uno de los casos, en los cuales espontáneamente existe una remisión de aquello que parecía una fibrosis que iba a quedar persistente, y de la necesidad de identificar y de valernos y de acuñar el otro término de la neumonitis persistente post-COVID, que son esas alteraciones imagenológicas que se acompañan de una clínica que es la disnea, y más o menos de las alteraciones funcionales que podemos demostrar con estudios funcionales respiratorios o con los altos requerimientos de oxígeno en aquellos pacientes que no están en condiciones de realizar pruebas funcionales pero tienen altos requerimientos de oxígeno. Esto introduce el término de fibrotic-like y de neumonitis persistente post-COVID. Estas son las dos grandes enseñanzas que nos dio este paciente,
y que motivan mucho de lo que luego vamos a ir a hablar y que pasó en los distintos lugares del mundo y que es la evidencia creciente que nos lleva a compartir más dudas que certezas. Seguimos entonces ahora con el segundo caso clínico. Bueno, vamos con el segundo caso. Este es un hombre de 53 años, con comorbilidades, es un obeso, hipertenso y tenía un asma leve bien controlada, tampoco estaba inmunizado para SARS-CoV. En cuanto a su COVID agudo, tuvo una neumonía COVID grave con insuficiencia respiratoria severa y compromiso pulmonar exclusivo, que requirió ingreso a CTI, estuvo 40 días en CTI, requirió oxigenoterapia con OAF y dexametasona 10 días, y se hizo un plan antibiótico de inicio, que en algunos sabemos que en algunos CTI se hace de entrada antibióticos en casos graves. La evolución del paciente en CTI persistía en CTI a la semana 4 de la fecha de inicio de síntomas, si bien estaba de alta infectológica, persistía con insuficiencia respiratoria severa, con altos requerimientos de oxígeno, no podían sacarse la máscara con reservorio, y se dinamizaban los mínimos movimientos, por lo cual se planteó que no tenía la evolución esperada y había algo que estaba entorpeciendo la evolución natural de la enfermedad, y deciden en CTI hacer una tomografía de alta resolución en la semana 4. En la tomografía de alta resolución vemos que el parénquima estaba francamente alterado, con sectores de vidrio deslustrado extenso, que en algunos sectores también asociaban cruzamientos de septos inter- e intralobulares, constituyendo el crazy paving. También había áreas de consolidación bilaterales y periféricas con bandas subpleurales, y asociaba alteración de la arquitectura pulmonar con bronquiectasias de tracción, por lo cual el imagenólogo que informa la tomografía sugiere que hay elementos sugestivos de fibrosis pulmonar, y los médicos de CTI deciden hacer una interconsulta con neumólogo para plantear cuál era la causa de esta alteración imagenológica. Entonces, en la valoración conjunta con los intensivistas y el neumólogo, plantean que, bueno, que las causas de mala evolución eran claramente respiratorias, se plantean que seguramente se trataba de neumonitis post-COVID, pero quedaba la duda si además podía asociar o no sobreinfección, dado que este paciente sí había persistido durante alto tiempo ingresado y en un CTI, que son pacientes que sí se puede sobreinfectar. Entonces deciden hacer un lavado bronquial alveolar, que fue negativo para bacterias y para hongos, definiendo que la causa de la mala evolución era exclusivamente una neumonitis post-COVID. Entonces se plantea, bueno, ¿lo tratamos o esperamos a la evolución de la enfermedad? Porque todavía era bastante precoz, estábamos en la semana 4, pero entonces ponemos de vuelta riesgo-beneficio hacer tratamiento corticoideo sistémico, y dada la severidad de las lesiones imagenológicas y la severidad de la clínica del paciente con insuficiencia respiratoria severa, se decide que sí, que el beneficio sobrepasa los riesgos, y realizar tratamiento con corticoides sistémicos vía oral a prednisona 0,5 miligramos kilogramo día, que es la dosis de inicio. Después la doctora Kiersman va a hablar bien de cómo se va descendiendo progresivamente, pero en general se inicia así, por lo menos durante 1 o 2 semanas, y según la evolución se va descendiendo luego de 10 miligramos aproximadamente. Bueno, la evolución del paciente, entonces, el paciente logra irse de alta y descender los requerimientos de oxígeno, y se va de alta sin oxígeno, y se controla en clínica de neumología la semana 12 de inicio de síntomas, llevando 8 semanas de tratamiento corticoideo, que se fue descendiendo de forma progresiva. Y en ese momento, con el control policlínico, estaba con disnea grado 1 en la MRC, pero retomó actividades laborales, sin ejercicio moderado, podía salir a caminar, y saturaba el aire 97%. En la valoración funcional, hasta semana 12, persistía una leve alteración de la capacidad vital forzada, una leve alteración de la DLCO, y en el test de marcha, si bien la distancia recorrida fue normal, tenía una desaturación significativa, cayendo a 92%. En cuanto a la evolución imagenológica, vemos una franca mejoría de las alteraciones que se veían en la tomografía previa, si bien persisten en áreas de vidrio ilustrado con alguna banda parenquimatosa subpleural. Si comparamos con las tomografías previas, habiendo mediado 8 semanas de tratamiento con prednisona vía oral, vemos la franca mejoría imagenológica del paciente. Bueno, pasamos a las preguntas de este segundo caso. Como ven, este segundo caso nos ubica en otro contexto asistencial, paciente con COVID grave que requirió internación en CTI y una evolución prolongada. Veo a la doctora Pisani, que tiene la mano levantada y que quiere hacer una pregunta. Sí, hola, buenos. Más que una pregunta, es una reflexión. Yo soy del Grupo de Salud Ocupacional, soy la doctora de la Cátedra de Medicina Laboral,
Y bueno, cuando los escucho, obviamente a mí me interesa mucho, hago medicina en el primer nivel y todo esto me está pasando, que están hablando en el primer nivel, consultas posteriores al COVID. Estoy viendo la astenia, como dijo Musetti recién, como algo muy, muy frecuente, cefaleas, y obviamente eso que estaban planteando, disnea, astenia, es algo que me cuesta bastante en el primer nivel discernir. Bueno, algunos los deriva y obviamente. Pero más allá de mi trabajo en primer nivel, quiero dejar algo como planteado acá. Cuando hablamos de alta ingreso laboral, nosotros como médicos laboralistas, si recibimos trabajadores, tenemos en cuenta, obviamente, supongo yo, el grado de recuperación que tienen en relación a la tarea que va a hacer, ¿no? Porque, digo, hay trabajadores que de repente no realizan esfuerzo físico y están sedentes en las 8 horas de trabajo, con una postura forzada que requiere una carga física importante, y eso me gustaría remarcarlo en lo que hace a la medicina del trabajo, a lo que hace el reintegro de estos pacientes, y cómo responde el sistema al reintegro de estos pacientes. Que no es menor, para mí son trabajadores cuando vuelven, pero es toda una historia. ¿Necesitarían estos pacientes por un tiempo hacer un cambio de tareas, disminuir la carga física a la que se someten por un tiempo hasta que se tenga recuperación? Me pregunto, como muchos compañeros que dan alta desde el primer nivel, desde los niveles de asistencia a los trabajadores, y vuelven a su trabajo. Bueno, ¿podemos volver a cargar un camión? ¿Podemos volver a hacer la tarea de alta carga física o alta repetitividad? Digo, esto es una cuestión que es un razonamiento que hago con ustedes en relación a lo que vivimos en la cotidianidad de otra especialidad. Simplemente eso. Más allá de que, digo, estoy escuchando atentamente porque obviamente en el primer nivel esto se está viendo muchísimo. Y en gente joven. Es algo a destacar. Nada más, gracias. Tan importante es lo que comenta la doctora, que nosotros cuando fuimos buscando, cuando escribimos las recomendaciones para el seguimiento respiratorio de los pacientes que tuvieron COVID, en la literatura encontramos, para tratar de respondernos esa pregunta, paciente de alta infectológica, ¿está de alta como para retomar sus actividades? Y encontramos que 2 sencillas preguntas eran las que en general guiaban la mayoría de los algoritmos de seguimiento de los pacientes propuestos por todas las sociedades científicas, por ejemplo en Reino Unido y Escocia, y era: ¿usted está en condiciones de, incluso por consultas telefónicas, está en condiciones de hacer las actividades de su vida diaria dentro de su casa? Desde las mínimas, vestirse, peinarse y preparar el alimento, hasta la atención de las personas que están en condiciones en su casa. Y la pregunta del millón, que es esa: ¿usted ha vuelto a sus actividades laborales? ¿Ha podido retornar a sus actividades laborales, tomando en cuenta mucho el tipo de actividad que el paciente realiza para poder tomar en cuenta? Porque ahí surge el elemento clínico que decía Musetti, que a veces no habíamos percibido. El paciente que en la primera fase estaba bien porque estaba adentro de su cuarto nada más, y el movimiento, el mayor esfuerzo que hacía a veces era ir al baño, entonces en esas situaciones no se manifestaba esa disnea de esfuerzo, la famosa hipoxia silente que tienen muchos pacientes que tienen neumonitis por COVID y que están en domicilio y que sin tener un saturómetro no se pudo objetivar. A la primera opción de salir de su cuarto y salir de su casa, puede hacerse muy significativo toda esa sintomatología y mucho más al retomar el trabajo. Por lo tanto, estas 2 sencillas preguntas yo creo que deberían formar parte de las condiciones del alta de todos los pacientes verdes, por ejemplo, que uno no está viendo y que hizo de repente todo el seguimiento telefónico. Entonces creo que eso es muy importante, y especialmente lo que nos dicen las guías es eso, hacerlo en pacientes que son más añosos, y en esto, bueno, se considera más añosos, mayores de 50,
y también aquellos que tienen comorbilidades. ¿Por qué? Porque son los que se ha demostrado que tienen más riesgo de tener este tipo de manifestaciones al seguimiento. Eso me parecía por eso muy importante y agradezco el comentario de la doctora. Nos hacen llegar otro comentario que yo le voy a pedir a Musetti si ella lo puede contestar, y es, en aquellos pacientes post-COVID con disnea, pero que no requirieron ingreso a CTI, pero por ejemplo sí a cuidados moderados, ¿cuál sería el plazo para pedir la espirometría? ¿Cuál es el momento recomendado para hacer la espirometría? Y también preguntan la tomografía, pero bueno, vos decilo la espirometría y yo les comento después de la tomografía. Con respecto, a los estudios funcionales, se plantea no realizarlo previo a las 6 semanas. En algunos lugares dicen incluso 12 semanas, pero se considera que el periodo agudo es 4 semanas y todavía ahí va a haber cierta mejoría o tendencia a la mejoría, y los estudios funcionales se piden luego de las 6 semanas del alta epidemiológica. Con lo cual nunca es enseguida no es conveniente hacer en el post-COVID inmediato un estudio funcional. Lo que sí es importante, y lo voy a seguir repitiendo, es evaluar la hipoxia. O sea que si tiene la CBF disminuida, si tiene, tenemos que preguntar si tiene broncoespasmo, ocultarlos, si hay elementos obstructivos para tratarlos. Hay que evaluar si tiene, inducir la hipoxia, y eso sí se hace antes de las 6 semanas. La espirometría nunca es una urgencia, o sea que tampoco hay que dejarla a los 3 meses o a los 6 meses, cuando a veces los cambios son más difíciles de revertir. Hay que hacerlos, y hay que hacerlo en un plazo entre las 6 y las 12 semanas. Lo que sí hay que hacer previo es el examen físico, un buen interrogatorio, si hay broncoespasmo, tratar las causas de esa disnea tratables, y evaluar la evolución de la hipoxia buscada, no la hipoxia de reposo. Y a diferencia quería hacer un pequeño comentario, este segundo caso, a diferencia del primero, es un caso que se presentó de entrada grave. Uno diría, sí, estuvo en CTI, obviamente va a evolucionar complicado. Hay que ver que también que los verdes a veces no son tan verdes. Capaz que fue verde en el domicilio, sin duda, pero se puede complicar un paciente que pasó en domicilio igual o peor que un paciente que estuvo en CTI. Y la velocidad de recuperación ya vieron que es más o menos la misma. Por eso, no quedarnos tranquilos con los verdes, que le damos el alta, y que el paciente no quede con la idea, estoy de alta, no me pasa nada más. Eso nomás, a ver si capaz que hay alguna otra pregunta interesante y no quiero sacar tiempo para poder contestarlas. Bien, tenemos a la doctora Andrea San Martín, que es internista y neumóloga y trabaja en el área COVID de cuidados moderados de una institución con gran número de pacientes, así que nos interesa mucho su comentario. No, muchas gracias está muy buena la actividad. Más que un comentario, es una pregunta, Mónica. No, yo me preguntaba si este paciente, que nosotros lo vivimos a diario, es paciente que con un COVID crítico, que requiere una estrategia ventilatoria no invasiva, pero que se le suspende el corticoide al día 10, si vista la persistencia de la insuficiencia respiratoria, no se beneficiaría de continuar con el tratamiento con corticosteroides, en lugar de cumplir con la pauta estricta de cortar al día 10, y después los vemos en piso que mantienen la insuficiencia respiratoria, y terminamos optando por reinstalar el tratamiento corticoideo, o bueno, por lo menos evaluándolo nuevamente. Era la pregunta que quería hacer. Gracias. Bien. En este mundo de pocas certezas y mucha incertidumbre, Andrea, no te lo puedo contestar con elementos de evidencia. Sí, lo que te prometo es que con el próximo caso que vamos a ver y con la presentación que voy a hacer,
Si persiste la duda, la volvemos a retomar, pero creo que es muy valioso tu opinión. En este paciente quiero decir una cosa interesante, que son los pacientes que vivimos en la ola de diciembre, digamos, que fue la que nos enfrentó a verdaderamente ver un montón de pacientes COVID todo el tiempo, a los pacientes que estaban en las áreas de cuidados intensivos y que nos enfrentábamos a esta situación y que la verdad que no sabíamos mucho qué teníamos para ofrecerlo. Verdaderamente creo que un hilo conductor de esta historia, que es como anécdota pero bien importante, es los neumólogos llegamos a este paciente porque en el informe de la tomografía decía cambios compatibles con fibrosis. Eso fue lo que alertó a los intensivistas de que acá estábamos frente a una cosa que no era la que estábamos esperando, que no entendíamos que apareciera la palabra fibrosis a los 30 días de una neumonía aguda, y bueno, ¿cómo podíamos contestar? Ahora ya hemos recorrido un camino un poco más grande, pero lo que tenemos también es muy poca evidencia de estudios diseñados adecuadamente, aún en las plataformas más modernas, que no son randomizados, controlados y doble ciego, pero que nos permiten tener una evidencia para poder contestar con elementos científicos cuál es el mejor camino a seguir. Que eso va de la mano de otra pregunta que ponen en la audiencia, que es si en ese paciente que estaba en cuidados intensivos no se hubiera beneficiado más del uso de bolos de metilprednisolona versus del uso de prednisona. Pero bueno, prometo abordarlo en mi presentación, y si siguen persistiendo algunas dudas, ni que hablar que lo hablamos entre todos. Entonces, pasamos ahora al siguiente caso clínico. Lucía, vamos a pedirte que presentes el caso breve con las características clínicas, porque sobre todo lo queremos como insumo para la discusión futura. Va a quedar planteada la pregunta que tú hacías al final y después vamos a pasar a la presentación de la doctora Musetti, ¿está? Bueno, vamos al tercer caso clínico. Es también un caso de un COVID grave. Es un hombre de 28 años con comorbilidades, obeso y más nada. No era inmunizado para SARS-CoV tampoco. En su etapa de COVID agudo, entonces tiene una neumonía grave con síndrome de estrés respiratorio, también asociaba con insuficiencia renal. Esta es la placa del ingreso a CTI. Entonces, como tratamiento de ingreso a CTI requiere asistencia respiratoria mecánica durante 20 días, se hace examinación durante 10 días y se hacen planes antibióticos también desde el inicio por complicaciones en la evolución en el CTI. Previo a la extubación, tiene una buena evolución y deciden extubarlo. Previo a la extubación deciden hacer una tomografía de alta resolución para ver cómo está el parénquima pulmonar. Y acá evidenciamos un parénquima pulmonar francamente alterado, también con áreas de alteración bilateral, con áreas en vidrio ilustrado, con algunos sectores de Crazy Pevin y áreas de consolidación bilaterales a predominio periférico. Pero el paciente tiene una muy buena evolución, logran extubarlo bajo BNI, pasar a OAF y a máscara con reservor y a máscara de flujo libre, y puede pasar a sala rápidamente. Sigue en sala durante 10 días, sigue mejorando en forma espontánea, disminuye la disnea, disminuye los requerimientos de oxígeno, y se va de alta sin oxígeno, saturando espontáneamente al aire más del 95%. Esta es la placa previa al alta, la cual vemos una franca mejoría con respecto a la radiografía previa del ingreso a CTI. Y el paciente se va de alta, se controla en policlínica en la semana 12 del inicio de síntomas, estando asintomático, saturado a 97, ventilando al aire. La valoración funcional en la semana 12, la CBF persistía levemente disminuida, el BSU1 también, pero la relación era normal, no había obstrucción. La LCO también estaba disminuida en grado leve, y en el test de marcha la distancia era normal, pero tenía una desaturación significativa y severa con la marcha. Si bien no contaba disnea, ¿no? Esta es la tomografía de la semana 12, en la cual vemos una franca mejoría de lesiones que habían previo a la extubación en el CTI, y acá tenemos la comparación de las dos tomografías, y esto si bien comparamos con los casos previos, que también las tomografías iniciales a la semana 4 el inicio de síntomas, y las de controles a la semana 12, acá no medió tratamiento, fue la evolución natural del paciente sin mediar ningún tratamiento. Entonces nuestra pregunta acá cuando nos encontramos con el paciente en policlínica es, bueno, este paciente que está sintomático, que en reposo no desatura, que tuvo una buena evolución clínica y tomográfica, pero persiste con las alteraciones en el funcional respiratorio, persiste con una desaturación severa en la marcha, ¿se beneficia de hacer tratamiento corticoideo igual, o debemos esperar a que siga teniendo la evolución buena que viene teniendo y que la funcional también siga mejorando solo en la evolución?
Es esa disquisición de saber cuánto esperamos y cuánto tomamos acción. Le pasamos la pregunta a la doctora Mosetti. Con respecto a los tratamientos, creo que hay muchas discrepancias y más que discrepancias, hay opciones. En cuanto uno espera, este paciente obviamente que mejoró muchísimo. Cuando lo vemos en una consulta, es una evolución muy buena, extremadamente buena, pero en la cual cuando objetivamos, buscamos la desaturación, acá yo creo que soy a veces un poco reiterativa y obsesiva en cuanto que la función del pulmón es oxigenar y los pacientes se mueren de insuficiencia respiratoria cuando es la causa mayor de mortalidad. Y lo que no queremos es la persistencia de la insuficiencia respiratoria. Este paciente viene mejorando francamente, recibió su tratamiento. Si yo principalmente lo veo en una policlínica y el paciente persiste con vidrio ilustrado y desatura, soy de la idea de, si no tiene extremados factores de riesgo para complicarle su situación con corticoides, le agrego corticoides. Corticoides en el cual el tiempo quizás no tiene por qué ser 3 meses, sino que eso se puede ir evaluando el descenso gradual porque tiene vidrio ilustrado de saturación, pero a nadie le gusta ver que una persona joven y que evolucionó bien dejara su evolución natural la corrección de la insuficiencia respiratoria. Entonces, en este tipo de pacientes, si bien hay algunos que dicen que están en un periodo subagudo bastante precoz y que puede seguir evolucionando hacia la mejoría, una vez que detectamos la desaturación, la insuficiencia respiratoria, mi postura habitual y la de varios es agregarle corticoides, quizás no tan prolongados, controlarlo, y más en pacientes que no son hipertensos diabéticos y que lo ponemos en riesgo de desarrollar mayores complicaciones que la que no es agregar los corticoides. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Ana. Y entonces ahora vamos a pasar a tu presentación. Les pedimos que a los demás vayan pensando si tienen preguntas con respecto a los casos clínicos o a las presentaciones que vamos a ir viendo para poder continuar con la interacción. Yo quería referirme a algunos aspectos para después dejar a la discusión, no es muy larga la presentación, pero lo que decíamos que la pandemia nos ha puesto a todos en igualdad de condiciones en cuanto que acá no hay ningún súper especialista ni tiene las cosas totalmente claras. Estamos casi todos evaluando la evidencia nuestra y la que ha vivido el mundo y aprendiendo de ella. Y se dice, un artículo me pareció interesante que decía que la pandemia parece que es un libro que tiene 3 partes, un prólogo, los capítulos intermedios y un epílogo o conclusión, y lo que está escrito solamente es el prólogo y alguno de los capítulos intermedios sin haber concluido todavía cómo es el libro completo. Los pacientes, a su vez, los pacientes sintomáticos, que son los que conocemos el COVID agudo, que es lo que más experiencia ha tenido el mundo, y por los tiempos que lleva, acordarse que lleva 1 año y 8 meses, o sea que tenemos escaso tiempo de evolución, es como un iceberg, y el sector visible son los pacientes que empiezan con síntomas, son internados y el post-alta inmediata, pero hay un enorme sector sumergido que requiere el cuidado, la búsqueda y el control posterior, dado que podría llegar a complicarse y ser un problema de salud muy importante a la larga. Esto no es para la alarma, sino para poner atención, y especialmente cuando al paciente se le dice que está de alta, sabemos que no está completamente de alta, que lleva un tiempo la recuperación post-COVID y que tenemos que seguirlo sin dejarlo a la evolución natural. Yo creo que lo que hay que ofrecerle al paciente es un seguimiento, escuchar y creerle, porque muchas veces le contestamos, eso es lo que pasa en el COVID. Bueno, lo que pasa en el COVID es sí, pero tenemos que ver qué es lo que pasa, porque ninguno de nosotros sabemos bien qué está pasando. Ya se habló de esto, del síndrome post-COVID, de las hipótesis, hay muchas hipótesis,
y por qué unos andan bien y otros mal. Hay una descarga de citocinas importantes en los pacientes que evolucionan más graves, con una respuesta inflamatoria sistémica aguda muy importante, y a veces esa dificultad de la homeostasis hace que en respuesta a eso el organismo genere una respuesta antiinflamatoria compensatoria, que si no es bien regulada como una balanza, puede pasar a un periodo de inmunosupresión posterior, que es gran parte de las consecuencias posteriores, además de las neumonitis, que puede causar la morbimortalidad post-COVID. O sea que sabemos que después de esa hiperactivación inmune y de esa explosión de citoquinas, hay otras citoquinas asociadas a la respuesta contrarreguladora, como es el factor de crecimiento beta. Es una de las hipótesis, hay más, pero ese factor de crecimiento genera estados de inmunosupresión prolongados y también profibróticos, que es lo que uno puede ver que está pasando en algunos pacientes. Esa inmunosupresión puede llevar a reactivaciones virales, infecciones secundarias, patologías después, lo profibrótico, tanto pulmonares como también de otros órganos, y ser causa de mortalidad. El seguimiento tiene que ser multidisciplinario. Si bien el pulmón es el órgano blanco, afecta muchos otros órganos. Ya los cardiólogos tienen una parte importante, los psicólogos tienen una parte importante, el internista, ni que decir todo lo que tiene, y el neumólogo en todos los pacientes, bueno, no, quizás no, en esos equipos multidisciplinarios se discute qué rol tiene el neumólogo, y discutir algunas cosas. El neumólogo debería ver a los pacientes sintomáticos o con requerimientos de oxígeno al alta, ¿sí? Al alta hay pacientes que se pueden ir en su etapa subaguda con requerimientos de oxígeno, y ahí tenemos que ser bastante exhaustivos de cuándo es la necesidad de mantener el oxígeno, porque también vemos que persisten pacientes en domicilio con oxígeno con saturaciones por encima a 92-93%. Acordarse que los pacientes que no desaturan por debajo de 93%, para poner un límite de seguridad, ni en reposo, ni al hacer, obviamente, que al levantarse y caminar no se defondan y baja a 80 la saturación, o sea, se mantienen entre 90 y 93, esos pacientes ya no requerirían el oxígeno, lo que sí requieren es un seguimiento. Debe ser visto por neumólogo cuando agrava los síntomas respiratorios en cualquier momento luego del alta, algunos como vimos en los casos clínicos, o también aquellos que aparecen síntomas luego del alta, como la primera señora que no tenía síntomas y los síntomas aparecen posteriormente al alta. En ese caso deberían evaluarse también. La persistencia de imágenes radiológicas o tomográficas sin la resolución completa, es importante evaluarla, y fundamentalmente esos pacientes, como fue el segundo, que cursan la neumonitis COVID aún internados pero sin la mejoría esperada, o sea que se le hizo el tratamiento bien. El segundo, no voy a repetir porque fue el segundo paciente que mostró Lucía, en el cual había algo que no andaba bien, se le hizo la tomografía y se encontraron esos los elementos de fibrosis que requerían sí un tratamiento diferente. Las etapas ya las nombraron, la etapa aguda, que son las primeras 4 semanas, una subaguda, y que nosotros escuchamos mucho terminología que también confunde, que es hasta las 12 semanas, o sea, los 3 meses, que es el COVID persistente, que los síntomas pueden ser fluctuantes, los síntomas no son siempre iguales, los síntomas pueden ser variados, y no tiene que haber un diagnóstico alternativo que lo explique, como puede ser una sobreinfección. A eso se le llama COVID persistente. Y la forma crónica, más de 12 semanas, con síntomas derivados de la secuela por daño estructural, pero que a veces esa secuela que llamamos secuela puede ser reversible, ¿no? Y es lo que llamamos a la secuela post-COVID. A nada de esto le tenemos que poner un punto y raya, quedó con un COVID persistente, quedó con una secuela post-COVID. No, tenemos siempre que evaluar qué puede ser lo reversible. Y lo otro que tenemos que, cuando el paciente dice que tiene disnea,
el paciente tiene disnea. No podemos poner en duda porque es la evolución habitual del COVID. Eso lo hemos escuchado a veces de los pacientes, sí, me dicen que es lo normal. No, lo normal no es eso. Los pacientes que presentan mayor riesgo de desarrollar el COVID prolongado, como decíamos, más de las 4 semanas, son aquellos pacientes en general que ingresaron a cuidados intermedios o que ingresaron a CTI, que tuvieron requerimientos de altos flujos de oxígeno, ni que decir de asistencia respiratoria mecánica. Los pacientes que ingresaron a sala con catéter nasal también, y es menos frecuente el COVID prolongado en los pacientes con neumonitis leve sin requerimientos de oxígeno. Eso es lo habitual, siempre existen excepciones que nos deshabilitan la regla. ¿Cómo seguimos este grupo de pacientes? Hemos aprendido a seguirlos en forma alejada, incluso no todos los pacientes lo tenemos que ir a ver ni tienen que venir en forma persistente. Lo que sí se aconseja es que una vez que el paciente se fue de alta, no le digo al alta domiciliaria, que por supuesto que muchos pacientes se dan de alta con internación domiciliaria y el seguimiento tiene que ser telefónico diario, pero una vez que el paciente se le otorgó el alta, tanto sea sanatorial como de su domicilio, se aconseja después del alta la primera consulta vía telefónica al mes del alta sanatorial o de la internación domiciliaria. Allí se va a reevaluar cómo vino ese paciente mejorando y acordarse acá de vuelta que el alta epidemiológica es más prolongada en los pacientes que cursaron neumonitis, o sea que fueron 21 días para dar el alta epidemiológica, y aquellos que requirieron CTI o oxígeno de alto flujo o ventilación no invasiva, el alta epidemiológica es a los 28 días del inicio de los síntomas. Acordarse entonces eso, que las altas epidemiológicas no se dan todas a los 15 días, acordarse que el paciente sintomático es a los 15 días, que se cursó con una neumonitis, el alta epidemiológica es a los 21 días, y si cursó con requerimientos de alto flujo, internaciones en CTI, es a los 28 días. Entonces, luego que esa es el alta epidemiológica, que se le da el alta desde el sanatorio o de la internación domiciliaria, se recomienda al mes realizar un seguimiento telefónico para ver en qué situación está. Siempre hay que advertirle al paciente que la reinstalación de síntomas luego del alta o la aparición de síntomas nuevos que no tenía o reinstalar otros síntomas debe ser un motivo de consulta y debe ser atendida a la brevedad. Los pacientes que cursaron sin neumonitis también se deben ser evaluados, se agregan síntomas, obviamente, y cuando lo vemos, cuando deberíamos evaluar clínicamente en el seguimiento después del alta. Lo llamamos por teléfono, al mes del alta. Hay síntomas cardinales que no podemos dejar de preguntar, que son la disnea, los neumólogos, ¿no? Obviamente que hay una cantidad de síntomas que importan también, por esto lo multidisciplinario, pero los neumólogos hay síntomas cardinales que son la disnea, la tos y la fatiga. La fatiga y la tos han sido descritos los síntomas más frecuentes luego del post-COVID. ¿Cómo diferenciamos fatiga de disnea? Es verdad que ha sido difícil determinarlo. Uno le tiene que preguntar si, por ejemplo, en las actividades diarias de levantarse, caminar en su casa, le falta el aire, queda agitado, queda con aumento de su trabajo respiratorio, o si lo que se cansa son los músculos, si tiene ganas de estar quieto, sentado. Bueno, la tos es muy sencilla, en general es tos seca. Y recordarla que la persistencia de síntomas no es normal en el post-COVID o luego del alta. Una cosa es que sea habitual y otra que sea normal. Esto lo repito y lo repito porque cuando vemos en las policlínicas de seguimiento, uno a veces dice, sí, yo consulté y me dijeron que eso es normal. No, no es normal tener disnea, y una vez que hay disnea, estamos buscando insuficiencia respiratoria. Eso es lo que nos preocupa porque es de lo que se mueren los pacientes o es con lo cual quedan si no tratamos
y tenemos que evitar la enfermedad crónica a largo plazo. O sea que la persistencia de síntomas no es normal, la aparición de disnea no es normal, es habitual, pero requiere una evaluación minuciosa. Entonces repetimos la consulta al primer mes, que puede ser telefónica o presencial. La disnea hay que evaluar la clase funcional. Para ello tenemos alguna herramienta como para unificar todos de qué estamos hablando cuando decimos que tiene falta de aire, es la escala MMRC, que ahora se la voy a mostrar, para cuantificar el grado de disnea. De la fatiga, entonces durante el primer mes decíamos que veíamos la disnea, la fatiga y la insuficiencia respiratoria identificada por la saturación. Y acá me detengo también para decir que la saturación es un elemento, una enorme herramienta que ha ayudado muchísimo en el seguimiento de estos pacientes. Hay muchos lugares donde se les presta, incluso lugares públicos, en el hospital de clínicas le prestamos al paciente que se va de alta con saturaciones por debajo de 93 en reposo, o los que se van con oxígeno, se van con un oxímetro que después es devuelto, y hay que ir monitorizando la insuficiencia respiratoria. Y en aquellos pacientes que están en domicilio, que a veces incluso tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento telefónico, porque después nos damos cuenta que los pacientes verdes no eran tan verdes. Los pacientes verdes tenían disnea y, se refería que era lo habitual. Pero si le prestáramos un oxímetro, seguramente podríamos identificar más neumonitis de las que identificamos. Entonces, muchos pacientes, incluso del ámbito hospitalario, se han comprado oxímetros. A eso me refiero porque muchos pacientes, si se le plantea la posibilidad, se compran oxímetros. Está muy, muy, muy generalizado eso. Ana, te tenemos que pedir, por favor, que vayas terminando porque como los tiempos establecidos. Bien, no sé cuánto voy, pero me parece que ya me queda poco. Saturación en el tercer dedo de mano, mantener varios minutos, evaluar las condiciones de medida, ventilando al aire o con aporte de oxígeno, es importante, y completar con medición durante el ejercicio. Al paciente se le tiene que hacer algún tipo de ejercicio para determinar la hipoxia silente. ¿Ah? Historia clínica minuciosa y esto identificar necesidad real de uso de oxígeno. La disnea, ¿cómo la evaluamos? Con la escala MMRC, como habíamos dicho, esto lo tenemos todos, 0 ausencia de disnea, 4 la disnea más importante que impide salir de la casa al paciente o actividades diarias. En pacientes con oxígeno domiciliario se debe identificar la mínima dosis de oxígeno que mantenga la saturación en un rango entre 93 y 94, ¿sí? No aportar oxígeno cuando no es necesario. Y esto sí es cortito, y le quería mostrar que la hiperoxia, el uso excesivo de oxígeno, se asocia a mayor mortalidad, favorece la inflamación del pulmón y más en el COVID, y hay estudios que muestran que cuando los niveles de PO2 mayores a 125 en una gasometría se asocian con mortalidad. Ojo con el uso de oxígeno indiscriminado. El test de Citoestan, después lo describimos y les puedo dejar bibliografía, que es un test que se hace en el consultorio, en el cual hay que sentarse y levantarse de una silla sin apoyar las manos, con un oxímetro de pulso. El paciente puede detenerlo cuando se sienta mal y se espera 1 minuto luego del ejercicio para ver si la saturación sigue disminuyendo. Y por último, cuando hacemos estudios funcionales, no antes de las 6 a 12 semanas, en el paciente que estuvo asintomático, que no tiene imágenes patológicas ni de saturación, no es necesario estudios funcionales, pero sí en los pacientes que mantienen síntomas respiratorios. Pero si esos pacientes, además de los síntomas respiratorios, tienen placas patológicas o desaturan, esa espirometría debe ser complementada con la medición de difusión de monóxido de carbono. Otros son el test de marcha, las fuerzas musculares,
y el seguimiento, realizarlo hasta lograr el mejor estatus funcional. No podemos dejar a los pacientes cuando no han resuelto la enfermedad y hay que corregir todo lo potencialmente reversible. Bueno, hasta acá llegué, después si hay alguna duda podemos... Muchas gracias, Ana. Por razones de tiempo, mi presentación va a estar muy acotada básicamente a las dudas que habían quedado planteadas en cuanto al seguimiento tomográfico y a la indicación, oportunidad de tratamiento y evidencia que apoya la elección de este tratamiento. Entonces, me van a perdonar que yo voy a pasar algunas diapos rápido, que después igual podemos hacer que queden subidas a la web. Entonces, recomendarles las guías de seguimiento de pacientes con síntomas respiratorios que elaboramos en conjunto con la Sociedad de Neumología y la Cátedra de Neumología, donde van a encontrar mucha de la evidencia que manejamos. Esta es la base del entender por qué el post-COVID, porque si bien este número tremendo de pacientes que a nivel del mundo y a nivel país tenemos que se han recuperado de COVID, es decir, la mayoría sobreviven y a ellos es que tenemos que darles nuestro mejor estándar de tratamiento. Entonces, cuando nos planteamos el seguimiento imagenológico, sabemos que contamos básicamente con la radiología de tórax y la tomografía. ¿Qué vamos a decir de la radiografía de tórax? Que sigue siendo una herramienta esencial en el diagnóstico del COVID agudo, porque muchos de estos pacientes no se pueden trasladar al tomógrafo de acuerdo a las condiciones del lugar donde están internados, o porque directamente no hay tomógrafo en la institución y hacer los traslados interinstitucionales en los pacientes con COVID implica un gran estresor para el sistema. Podemos ver en este sencillo ejemplo que una placa a 4 semanas después de la del inicio es fácilmente demostrable que hay una mejoría del patrón radiológico, fundamentalmente reticular y reticulonodular que tenía en la primera placa, y que no hay una restitución completa. Esto nos abre una puerta y contestando preguntas que nos hacían en el seguimiento de cuándo y a quién hacer la placa de tórax, vamos a encontrar en el algoritmo que, de acuerdo a la severidad del paciente, nos vamos a encontrar con pacientes que tienen múltiples placas de tórax, como son aquellos que están internados en el CTI, y algunos pacientes que estuvieron en domicilio, que persisten con síntomas respiratorios, que en el control primero que se hace en asistencia primaria, que incluso puede ser telefónico, es bueno coordinar una placa de tórax para ver al paciente en la próxima instancia con la clínica y la radiografía de tórax. Todos estamos familiarizados, lamentablemente, con el patrón tomográfico del COVID agudo, con los 3 principales patrones, el vidrio ilustrado, el crazy paving y el patrón de consolidación. Cuando vemos estas imágenes, nos remeda a la patología intersticial pulmonar, es decir, estas son patrones tomográficos que quienes nos dedicamos a la patología intersticial del pulmón estamos familiarizados, pero no así a que esto corresponda a una infección aguda. Y la pregunta que nos hacemos cuando tenemos estos primeros patrones, vemos que esto va a tener una resolución. ¿Es posible que estas imágenes intersticiales, en las cuales a veces ya vemos zonas de bronquiectasias de tracción, elementos que sugieren la instalación de la fibrosis, vayan a retroceder? Bueno, tenemos que en algunos pacientes retroceden, en algunos la resolución tomográfica es parcial y vemos todavía estas imágenes en las cuales vemos las bandas parenquimatosas subpleurales, donde vemos bronquiectasias por tracción, y esto llevó a que, identificados estos patrones de la neumonitis post-COVID, después que pasamos la fase aguda y persisten fundamentalmente estos 3 tipos de patrones, el de neumonía organizada, las bandas subpleurales y el crazy paving, nos hacen plantearnos si esto va a persistir en el tiempo, esos mismos patrones, o, como hablábamos hoy, la persistencia en el tiempo de estos cambios que se han dado a llamar fibrotic light, los típicos cambios que se mencionan
cuando hablamos de patrones que sugieren fibrosis, que son las reticulaciones, que pueden ser peribroncovasculares, como se ve en esta imagen, que pueden ser más bien periféricas, con algunas zonas que incluso tienden a la panalización y la existencia de bronquiectasias por tracción. ¿Es esto un patrón de final de la enfermedad? ¿Esto va a quedar persistente en el tiempo con estos pacientes? La elección, como ya habíamos visto, como en el tiempo algunos van disminuyendo, y si bien el vidrio deslustrado es el más frecuente y es el que más persiste en el tiempo, las consolidaciones y las dilataciones bronquiales van desapareciendo en las consultas sucesivas. Este estudio es muy importante porque es el seguimiento de Wuhan de 114 pacientes, que fue el inicio de la pandemia, pero contesta algunas de las preguntas que hacían de ¿con qué tomografías compararon? La ventaja de este estudio es que hicieron tomografías al inicio, en los primeros 17 días, y después prácticamente a los 6 meses, a los 175 días, y se encontró que en el 65% de los pacientes había o una resolución radiológica completa o la persistencia del vidrio deslustrado residual o engrosamiento intersticial, pero un 35% de los pacientes tenían ese patrón de fibrotic light y trataron de analizar con qué factores se asociaba. Cuando los expertos en patología intersticial se ponen a opinar sobre estos estudios, arrojan la visión fina de lo que estamos hablando. Y entonces, esto contesta lo que el profesor Arcos nos preguntaba. Cuando hablamos, ¿cuáles son las alteraciones fibróticas? El factor temporal es el único sinónimo de irreversibilidad. ¿Es la extensión? ¿Es la correlación con el daño histológico? ¿Es la causa? ¿O existen alteraciones que son tipos fibróticas, en la cual es una fibrosis inmadura mediada fundamentalmente por fibroblastos y pasible de responder a un tratamiento y desaparecer? Por supuesto, siempre como existe en la medicina, hay algunos patrones que son grises. La neumonía organizada light, el vidrio deslustrado como manifestación de fibrosis intersticial fina, las bandas subpleurales que están presentes hasta el 25% de los casos. No lo podemos contestar, pero tenemos un buen camino a recorrer para definir. Y el tema de nuestra presentación, que debe quedar dicho para todos poder manejarnos con un vocabulario común, es que entendemos la neumonitis persistente post-COVID como aquellos pacientes que han tenido una neumonía por SARS-CoV-2 que persisten con alteraciones clínicas, funcionales y opacidades pulmonares al momento de la alta infectológica. Son pacientes que han superado la fase infecciosa, que no tienen una comorbilidad o la misma ya fue tratada, pero siguen con un compromiso mantenido del intercambio gaseoso, además de las alteraciones. Entonces nos encontramos con algunos aspectos que solamente quiero decir de la neumonía organizada, este patrón tomográfico que vemos claramente en estas cortes que están abajo y a la derecha, que son característicos de una afección que ya conocíamos antes del COVID, que es una entidad clínico-radiológica, histológica, con un patrón de disfuria pulmonar en la cual hay un relleno de los alvéolos y los bronquiolos por fibroblastos y miofibroblastos, y que existen formas idiopáticas, pero que ya estaban descritas antes del COVID, las formas postvirales, en los otros coronavirus, en H1N1 y en otros virus. Y entonces nos encontramos con algunas publicaciones muy provocadoras en las cuales nos dicen que prácticamente todas las manifestaciones de neumonía en el COVID podrían ser una expresión de neumonía organizada, o su variación, que es la AFOC, que es una variedad que a veces es más severa, pero que en realidad todas estas manifestaciones histológicas dependen de hallazgos necrópsicos. La patología intersticial siempre dependió mucho de la biopsia, y en este tipo de pacientes es impensable realizar biopsias pulmonares para poder determinar el tipo de patrón histológico que presentan, y que seguramente el síndrome post-COVID sea una combinación de varios síndromes que tienen los pacientes y en los cuales hacen que haya síntomas sin correlación patológica, síntomas con correlación patológica y patología orgánica con muy poca sintomatología. Y pasamos ya al aspecto que queríamos mencionar, que es
el tratamiento. Este estudio es un estudio para nosotros pivotal, que ustedes van a ver, es un estudio observacional, no es randomizado, no es controlado, no es doble ciego, tiene algunas fortalezas y algunas debilidades, pero lo cierto es que hicieron un seguimiento exhaustivo de pacientes post-COVID, luego del alta, en 837 pacientes hospitalizados con seguimiento que fue inicialmente telefónico y después presencial, y lo que encontraron era que aquellos pacientes que presentaban neumonía organizada o compromiso intersticial con variados patrones tomográficos, síntomas que no mejoran ni alteraciones funcionales, le ofrecieron el tratamiento con prednisona a esta dosis de 0,5 miligramos kilo, que parte de la extrapolación de lo que se usaba en el tratamiento de la neumonía organizada, tanto en la criptogenética como en la secundaria a las infecciones. ¿Qué encontraron? Que mejoraba la disnea, que pasaba de clase 3 a 2, que había una mejoría en la capacidad vital forzada de prácticamente un 10% a las 3 semanas, y una clara mejoría de la difusión del monóxido de carbono. Y acá está la respuesta de que cuando me preguntaban cómo lo vamos descendiendo. Quiero que entiendan, dosis baja, 0,5 miligramos kilo, y descenso semanal de prácticamente 10 miligramos por semana, y con este descenso se obtuvieron estos buenos resultados. Ustedes saben que cada miligramo de corticoide cuenta, debe ser individualizado necesariamente caso a caso qué pacientes son los que debemos elegir para ofrecerles corticoides. Como vimos en el tercer caso, uno tiene que poner en la balanza los riesgos y los beneficios, y así como el estudio Recovery demostró los beneficios del uso de corticoides en la mortalidad, estos otros estudios y la práctica clínica que estamos viendo nos han mostrado el beneficio del uso de corticoides en la morbilidad, en la persistencia en el tiempo, y entender, como se comunica ahora todo por Twitter, que también se ha reportado que cuando el patrón predominante es el de neumonía organizada, incluso en los pacientes críticos, es beneficioso el uso, y en algunos casos en corticoides con altas dosis, es decir, los pulsos de metilprednisolona en los pacientes agudos. Estas son algunas críticas que se le hacen al estudio que yo le decía. Una palabra para decir de que no hay evidencia que avale el uso de antifibróticos en la fibrosis pulmonar post-COVID, pero por supuesto hay estudios en marcha. Esta es la sugerencia de seguimiento que hicimos en nuestras recomendaciones, que gran parte de lo que está escrito acá es lo que hemos dicho, y por supuesto todos lo pueden consultar. Queremos quiero agradecerles la presencia y recordar esto, que no hay un único tratamiento que sirva a todos por igual, que es importante individualizar y seleccionar cada paciente para definir los que se van a beneficiar o no del uso de corticoides. Y por acá queda mi presentación para darle la palabra al doctor José Árquez. Bueno, muchas gracias, Mónica. Quiero simplemente, para cerrar, una reflexión y una ubicación histórica de esta patología que estamos viviendo. Nunca antes se acumuló tanto conocimiento como nos mostraron Mónica y Ana en tan poco tiempo sobre una enfermedad infecciosa. Sin embargo, nos pone un poco, nos da un baño de humildad ver cómo ha pasado con situaciones similares de la patología pulmonar. En 1961 se describió el síndrome de distrés del recién nacido, fundamentalmente los pretérminos, y unos años después su secuela, la bronquiodisplasia pulmonar, fue descrita. También en el 67, casi contemporáneo, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, secundario fundamentalmente a neumonía, sepsis o trauma, fue descrito claramente, y se buscó mucho la persistencia de fibrosis pulmonar post-distrés, post-RDS, pero se ha podido conocer que hay una discapacidad funcional persistente con pocos elementos anatómicos y que no solo involucra al pulmón, sino a varios órganos. La epidemia de SARS y MERS, otros dos coronavirus del 2002 y 2012 fue
con alta letalidad y con pocos casos, y la existencia de fibrosis post estas neumonias es dudosa y no hay una clara evidencia. Y en el 2019 nos enfrentamos a esta situación en la cual tenemos muchas incertidumbres. Para recordar de que se tratan de trastornos similares, el distrés del recién nacido se caracteriza por las atelectasias pulmonares que en su evolución llevan a la formación de membranas hialinas. Esto, después de mucha discusión, se supo que era por la ausencia de surfactante pulmonar, por inmadurez del recién nacido, que era una afección primariamente alveolar y que no tenía nada que ver con aspiraciones de líquido amniótico, ni de vernix, ni cosas de esas, y que las membranas hialinas eran fibrina organizada por exudado proveniente de los capilares. Northway y sus colaboradores hicieron la observación fundamental, que fue que la terapia intensiva, que por suerte nos permite que hoy sobrevivan pretérminos de extrema inmadurez, de 800 gramos y 28 semanas de inmadurez, puedan sobrevivir, pero la aplicación de la terapia intensiva modifica el síndrome agudo de tal manera de que se observó en 1967 que había una anormalidad pulmonar no registrada hasta ese momento. Esta anormalidad era necrosis bronquiolar severa, metaplasia del epitelio bronquial con hipertrofia muscular y un daño bronquiolar severo que años de estudio de estos individuos que son adultos y que evolucionaron y llegaron a la adultez con el crecimiento de la perinatología y las unidades de cuidado intensivo de recién nacido, tienen mayor riesgo de presentar hoy una enfermedad pulmonar obstructiva. Con el ARDS del adulto nos enfrentamos a una enfermedad muy similar, pero con el hecho inicial de ser un edema pulmonar no cardiogénico, lesional, que da hemorragia y edema alveolar, que se acompaña posteriormente de atelectasias y que también se acompaña de la formación de membranas hialinas, ya acá sin duda por fibrina exudada desde el endotelio capilar. Esto también se estudió durante muchísimos años hasta encontrar pocas evidencias anatómicas en una reducida proporción de pacientes que pueden tener algo de fibrosis pulmonar, pero fundamentalmente tienen una discapacidad funcional que se observa en las pruebas respiratorias y también en las neurológicas, cardíacas, musculares, etc. ¿Con qué nos encontramos actualmente? Con algo que es diferente al ARDS común, la lesión alveolar difusa de la ARDS, con hemorragia y edema alveolar, caracterizada por estas membranas hialinas ostensibles, también y tan lindas se ven con los microscopios actuales. En el microscopio electrónico muestran que lo que está destruido es el epitelio alveolar y la membrana basal en algunos lugares pierde su continuidad. Y que en casos moderados y no muy evolucionados, el endotelio capilar se mantiene normal. Esa es la característica anatómica de la ARDS del adulto secundario a todas las causas que conocemos. El ARDS del COVID-19, que es una ARDS, y quiero recalcar que no es una enfermedad vascular pulmonar porque su origen ingresa por la vía aérea y llega al alvéolo con el virus, tiene como característica primordial una neumonía linfocítica intersticial y perivascular, que conlleva una inflamación del endotelio capilar singular y distinta de otros ARDS. Este estudio, que es un estudio con necropsias de muy pocos casos, pero que tiene la gran ventaja y la gran solidez de haber comparado estos casos con las necropsias de fallecidos por gripe durante la epidemia del 2009 y permitió mostrar que estos hallazgos son particulares de este virus y no de una ARDS
por un virus de la gripe, por ejemplo. Y que en el endotelio capilar se observan microtrombosis muy abundantes, distintos de pacientes con gripe. Evidentemente con eritrocitos extravasados en el alvéolo y con tenue fibrina que llena también los alvéolos, demostrando el exudado alveolar. Fíjense ustedes, en este mismo trabajo se hizo un relleno de los capilares con material de contraste y una digestión del tejido alveolar. Acá se ven los vasos endoteliales principales con una red subsidiaria que tiene la forma que rodea a los alvéolos una vez que se digieren los alvéolos. Esto es el plexo alveolar de un pulmón sano. Este es el plexo destruido en un pulmón con COVID. Y además, conjuntamente con esto, se observó una forma de angiogénesis intususceptiva en que los vasos crecen hacia adentro, no hay vasos principales ni vasos secundarios, como característica de esta inflamación por el COVID. Y además, en el endotelio, que se ve acá muy magnificado, estos son los glóbulos rojos y esto es el endotelio capilar, en su interior se observan los virus visibles en la membrana celular. Esta característica lo diferencia mucho de la RDS común que conocemos y seguramente va a ser responsable de otras consecuencias. Por eso, por ahora, el post-COVID sigue siendo una interrogante, pero estos hallazgos nos indican que se trata de algo diferente que conoceremos en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los participantes. Fue una actividad muy rica. Tenemos preguntas, pero que lamentablemente no podemos contestar porque por razones de tiempo nos extendimos. Más allá de eso, decir que hubo más de 160 participantes en algunos momentos de la actividad, que esta actividad va a quedar grabada en el canal de YouTube de Clínica ECO y que, por supuesto, nos pueden hacer llegar por distintos canales las preguntas y los intereses que esto haya despertado. Para todos los participantes, para José, Anita, Lucía y todos los que colaboraron en la presentación de casos, muchísimas gracias y gracias a la Clínica ECO.